¿Sí se escucha? Bien, muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la continuidad de este congreso y como habrán visto, bueno, el día de hoy el tema que nos ocupa es el futuro de los acuerdos comerciales de México y los retos jurídicos del multilateralismo en el comercio mundial. Sin duda, nos pone en la antesala de tocar uno de los grandes temas a debate en estos momentos, como lo es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y alrededor de ese instrumento jurídico internacional es que dedicaremos los próximos minutos. A continuación voy a pedirles a nuestros ponentes que nos hagan favor de hacer una presentación personal acerca de sus actividades y las razones por las que se encuentran compartiendo esta mesa con nosotros. Si me hace favor, doctora. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luz María de la Mora. Yo soy profesora afiliada en la División de Estudios Internacionales del CIDE. Yo mi carrera la he hecho en temas de comercio internacional. Al inicio de los años 90 participé como parte del equipo de negociación del gobierno mexicano para la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y he hecho toda mi carrera en política comercial. Trabajé en la Secretaría de Economía. Estuve en las embajadas de México en Estados Unidos, en Montevideo y en Bruselas, en las representaciones comerciales, también en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahora, además de ser profesora, tengo una consultoría en temas de comercio internacional, política comercial, operaciones de comercio exterior, y estoy siguiendo muy de cerca los temas que tienen que ver con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque lo que suceda va a tener fuertes impactos para la política comercial de México y su integración al sistema internacional. Gracias. Muchas gracias. Doctor. Buenos días. ¿Ya se escucha? Muy buenos días, soy Óscar Cruz Barney, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor universitario, tengo mi despacho también para comercio internacional, arbitraje comercial, panelista del capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio, litigante también ante el mismo mecanismo y en procedimientos antidumping, expresidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México y lo más importante, amigo de Óscar Cuevas, que está aquí sentado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Óscar Cuevas, profesor de la Unidad Académica de Derecho. Me entretengo en los últimos años impartiendo la materia de Derecho Económico, razón por la que me encuentro aquí, y la otra, mi pasión, la historia del derecho mexicano. En efecto, tuve el cuidado de revisar, bueno, la trayectoria de la doctora Luz María, y pues he visto que tiene toda una trayectoria en la función pública, pero particularmente relacionada con organismos internacionales dedicados a la cooperación internacional, particularmente latinoamericana. Y bueno, pues de Óscar, ¿qué puedo decir? Nos hemos encontrado en actividades como historiadores del derecho, le conozco su obra, trabajo con ella, de modo que bueno, nos acompaña una mesa muy lúcida que nos pondrá al tanto de lo que estamos viviendo en estos momentos con el asunto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su versión 2.0. Miren, hace unos 24 años, para más o menos ser exactos, se estableció un gran debate porque, para sorpresa de los mexicanos, el entonces presidente Carlos Salinas nos sorprendió con el asunto de que buscaríamos firmar un tratado con los Estados Unidos. No es que fuera sorpresa que México signara acuerdos de tratados internacionales. Lo que estaba en puerta era suscribir uno en materia comercial, y yo diría muy sui generis por los temas que se iban a incluir, con nuestro vecino del norte, teniendo en consideración la histórica y conflictiva relación con ellos. Después salió a cuento el asunto de que no sería solamente un tratado bilateral, sino que el tratado sería trilateral porque estaría en las negociaciones Canadá también como posible integrante del acuerdo. Mucha información se virtió, pero
como era normal, aparecieron versiones en el sentido de que no era conveniente para México, la parte gubernamental que era conveniente para México. En fin, al final de cuentas, más allá de si se constituyó o no el mercado más grande del mundo, constituido entonces por 350 millones de habitantes, ya andamos por más de los 400, lo cierto es que el instrumento jurídico internacional denominado TLC se puso en vigor el 1 de enero de 1994. Y yo parto de la idea que efectivamente hay un México antes y un México después. El México proteccionista, el México del mercado interno, el México de los permisos de importación, el México de los altos aranceles y dimos paso al México de libre mercado, al México en el que pactamos, al México en el donde pactamos la eliminación de las barreras, al México en la búsqueda de la eliminación de los aranceles, de las cuotas, etcétera. Y entonces, derivado de eso, como si aquello se convierte en vida cotidiana, pues no nos hemos dado cuenta, o al parecer no nos damos cuenta. Pero México se vio invadido de mercancías procedentes de Estados Unidos y Canadá, y después, con el motivo de la trayectoria, de la apertura, pues nos abrimos al mercado mundial. Ese es el escenario, y la doctora María de la Luz nos va a hacer el favor de hacernos una presentación en donde nos pondrá en la antesala del TLC, de lo que es y el estado en el que se encuentra en estos momentos. Doctora. Para poner en contexto un poco de dónde estamos en términos de la negociación. ¿Por qué es importante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para México? Bueno, porque básicamente el comercio exterior representa 2/3 partes de nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, el comercio internacional es uno de los motores de la economía mexicana. Y como ustedes ven aquí, la importancia del comercio medido en importaciones más exportaciones quiere decir que es uno de los factores más importantes para el crecimiento económico, junto con otras variables internacionales como son la inversión extranjera directa, las remesas por turismo y ya no, pero hasta hace unos años las exportaciones petroleras. Entonces, el comercio internacional es un factor fundamental para para la economía mexicana y su crecimiento. Y asimismo, ustedes ven aquí que el comercio más importante que México tiene es con Estados Unidos y con Canadá. El principal mercado para nuestras exportaciones es Estados Unidos. Estados Unidos en el 2017 representó prácticamente el 80% de nuestras exportaciones y el 46% de nuestras importaciones. Nuestro segundo mercado de exportaciones es Canadá. Canadá solamente representa el 2.8%, pero juntos hacen el 83% de nuestras exportaciones. Entonces son los mercados a los que les vendemos. De ahí la importancia de nuestro acceso al mercado de los Estados Unidos y de ahí la importancia de mantener un acuerdo comercial vigente. México, desde que negoció su apertura en los años 80 con el ingreso de México al GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, inició un proceso de apertura y de integración a la economía mundial. Desde entonces y hasta ahora, México ha buscado una integración no solamente en términos de exportar productos diversos y servicios, sino también una integración productiva. Es decir, México se enlaza en las cadenas de producción norteamericana. México produce para el sector automotriz, para el sector químico, farmacéutico, siderúrgico, el sector agroalimentario, una diversidad de bienes, insumos, partes, componentes y bienes finales. Somos parte de una fábrica de América del Norte. Somos parte del engranaje en diferentes partes de la cadena. Estamos verdaderamente integrados. Al mismo tiempo que nos integramos en América del Norte, esa integración en América del Norte también nos permitió posicionarnos frente al mundo como un sitio atractivo para que viniera inversión a México y desde México poder exportar. La red de tratados de libre comercio que México ha negociado con 46 países
constituye una red de 12 tratados de libre comercio con Europa, países de Europa, países de América Latina, países de Asia, países en el Medio Oriente, y se sigue construyendo. La importancia de esta red de acuerdos comerciales, como ustedes ven, es que el comercio es un motor de la economía mundial. De la economía mexicana, perdón. Entonces, esta red de tratados lo que permite es a México atraer inversión productiva, también la posibilidad de importar insumos, maquinaria, componentes, equipo, partes que se integran a los productos que se exportan al mundo. Importamos insumos en condiciones competitivas de nuestros socios comerciales, porque si son originarios no pagamos aranceles, y exportamos también en condiciones preferenciales, no solamente al mercado de Estados Unidos, sino a todos los mercados en los que tenemos tratados de libre comercio. Entonces, la estrategia de creación de esta red de tratados de libre comercio es congruente con nuestra integración productiva con América del Norte y es congruente con nuestro modelo de desarrollo económico, en donde el comercio exterior y la inversión extranjera juegan un papel fundamental. Esta gráfica nada más rápidamente para que vean la diferencia. América del Norte representa más del 80% y las otras 3 regiones, Europa, Asia y África, Europa, Asia y África, y Europa, Asia, Latinoamérica representan cada una 5% de nuestras exportaciones a nivel mundial, y África y otras regiones el resto. En términos de inversión también, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los países del tratado, Canadá y Estados Unidos, representan más del 55% de la inversión extranjera directa que México ha recibido desde 1999 y hasta el 2017. Y en el sector, pues ustedes ven que casi la mitad está en el del sector manufactura, seguido del sector de servicios financieros, muchos bancos extranjeros, comercio, minería, donde la inversión canadiense es prácticamente la mayoría. Y el sector automotriz, que ustedes lo están escuchando todos los días en la prensa. Pues México, gracias a la integración productiva con América del Norte, se ha vuelto el 7º productor a nivel mundial y el 4º exportador, donde prácticamente 1 de cada 4 dólares de las exportaciones que hacemos en México está representado por el sector vehículos, autopartes, camiones, todo lo relacionado con el sector. Ahora, este sector ha sido la manzana de la discordia en la negociación del Telecán. Vamos rápidamente a poner algunos puntos para empezar el debate sobre la modernización o denuncia de parte de Estados Unidos. Cuando el presidente Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, hay un viraje comercial muy importante de nuestro principal socio comercial, pero no solamente nuestro principal socio comercial, sino el creador, el arquitecto, el líder en el desarrollo del sistema multilateral de comercio y de las reglas multilaterales del comercio internacional. Tradicionalmente Estados Unidos había sido el país que empujaba una agenda liberalizadora, una agenda hacia el siglo XXI, por eso propuso la negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación, del que se retira el presidente Trump. El presidente Trump, desde su campaña en 2015 y 2016, señala a la política comercial como un mal negocio para Estados Unidos. A Estados Unidos lo plantea como la víctima del sistema porque tiene un déficit comercial con el mundo que cada año crece y crece porque Estados Unidos importa porque hay consumo interno porque la economía está creciendo y porque esa es la forma en la que Estados Unidos ha decidido desarrollar su economía. Es una ecuación que tiene que ver con inversión y consumo interno y no tiene mucho que ver con lo que importa y exporta con sus socios comerciales. Sin embargo, el presidente Trump lo planteó como este déficit muestra lo injusto que han sido los acuerdos y la necesidad de rebalancear los acuerdos para que Estados Unidos sea grande otra vez, que no es el primer presidente que habla de Make America Great Again, ya en otras ocasiones lo han usado otros presidentes, como el presidente Clinton, por ejemplo, pero en este caso, él lo que quiere es cambiar el comercio, cambiar las reglas del comercio, de preferencia eliminar el sistema multilateral, acabar con la Organización Mundial del Comercio, acabar con los acuerdos comerciales, y eso es lo que le propone a su base, y su base obviamente lo acepta. Ahora es una agenda proteccionista donde el presidente Trump considera que el tamaño de su mercado es lo suficientemente
importante y es suficiente para conseguir las concesiones que quiere. Efectivamente, la economía mexicana es 5% del tamaño de la economía de Estados Unidos. La economía canadiense es más o menos 10% del tamaño de la economía de Estados Unidos y pues ningún país se le asemeja. Un poco China, pero realmente Estados Unidos es la economía más grande. Entonces, su posición es una posición de yo soy el vencedor y yo voy a imponer la agenda que a mí me convenga y que responda a mis intereses. Cambia completamente el concepto de la reciprocidad. Ustedes que son abogados saben lo que es el concepto de la reciprocidad. Esa es la forma en la que nosotros tradicionalmente habíamos negociado acuerdos comerciales, reciprocidad en principios, reciprocidad en acceso, reciprocidad en trato, y pues al presidente Trump ese es un tema que le tiene absolutamente sin cuidado y para él el comercio es un juego de suma cero. Aquí el que exporta más es el que gana más y el que importa más es el que pierde. Y así es como él ve el comercio, lo cual obviamente es una visión totalmente equivocada. Y además pues ha desatado una guerra comercial, como ustedes han visto, utilizando la propia ley comercial de Estados Unidos, medidas como la sección 201 para adoptar medidas de salvaguardia que ya le han afectado a países como México en sus exportaciones de paneles solares y lavadoras, la sección 232 por motivos de seguridad nacional que han impuesto aranceles de 25% a exportaciones de acero de todos sus socios comerciales y de 10% de aluminio, y a Turquía le fue doble porque se enojó con los turcos. Y la sección 301, propiedad intelectual contra China, que ahora, o sea, digamos que el récord es 50-50, donde Estados Unidos le aplica aranceles de 25% a una diversidad de productos que suman $50,000 millones de importaciones y China le respondió igual, entonces ya vamos en 100,000, más los 25,000 millones del acero, más los 3,000 millones de las salvaguardas y lo que se acumule de acuerdo a cómo va imponiendo sus medidas de protección. ¿Y esto por qué lo hace? Porque para él es la forma de responderle a su base política, a su electorado, que son básicamente personas en el Midwest que han perdido su trabajo por diversas razones, que no se han podido reentrenar, que efectivamente han visto cambios en la configuración en el sector siderúrgico, en el sector automotriz y en algunos sectores de la manufactura, donde Estados Unidos ha incrementado su productividad a partir de la automatización, a partir de la fragmentación de la producción, no solamente en América del Norte, sino también muy importante en Asia, sobre todo en China, Vietnam, los países del sudeste asiático. Ahora, cuando nos sentamos a la negociación el año pasado, en 2017, pues Trump tenía dos opciones. El 26 de abril del 2017 estuvo a punto de mandar una carta al primer ministro Trudeau y al presidente Peña Nieto para decirle, como te prometí, ahí te va tu carta, el artículo 2205 dice que se puede denunciar y ya me voy. Sin embargo, el ministro de Agricultura, el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, convenció al presidente de que mejor, en vez de denunciar el acuerdo, hiciera una renegociación. ¿Por qué? Porque México y Canadá somos los principales socios comerciales, junto con China, de Estados Unidos. México es el tercer mercado de exportaciones agropecuarias para Estados Unidos y el segundo mercado de exportaciones para sus productos. Más o menos de cada $1 que Estados Unidos le vende al mundo, México le compra alrededor de 15 centavos. Entonces, el problema que tenemos es que empezamos una negociación con concepciones diferentes, con objetivos diferentes y con ideas diferentes de la negociación. Canadá y México empezamos con la idea de que queremos mantener el tratado porque es una herramienta de crecimiento para nosotros, empleo, y queremos profundizar la integración, profundizar la liberalización y modernizar el acuerdo, porque sabemos que la economía del siglo XXI, el comercio del siglo XXI, requiere reglas nuevas. El tratado es un tratado que efectivamente ha sido superado por la realidad de la economía. Hace 25 años no había comercio electrónico, no había biológicos, no había las patentes que hay ahora, había una agenda más limitada. La agenda del siglo XXI requiere reglas que permitan que la fábrica, al menos la norteamericana, funcione como una. Se requiere de coherencia regulatoria y pues realmente son reglas que sí se requieren actualizar. Sin embargo, la agenda del presidente Trump o la visión del presidente Trump y el objetivo de sentarse a negociar es reducir el déficit, que no va a suceder porque un acuerdo comercial no es la herramienta para reducir un déficit, devolver empleos, que tampoco va a suceder porque en primer lugar la economía de Estados Unidos está en pleno empleo, los que están desempleados en el sector de la manufactura
no les van a devolver sus empleos porque la manufactura en Estados Unidos va por procesos de automatización, no por procesos intensivos en mano de obra, y también su visión es proteger su mercado, una visión nacionalista, aislacionista, unilateral y proteccionista. Y ustedes han visto que eso es precisamente lo que está haciendo con México, con China, con Canadá, con la Unión Europea, con Corea del Sur, que también ya empezó, inició una renegociación. Ahora, esto se puede, como les decía, porque el artículo 2205 del tratado sí dice que este es un acuerdo de cooperación internacional, ¿no? Y la Convención de Viena te dice que cuando tú firmas un acuerdo, pues es voluntario. O sea, no es a fuerza. Entonces, si no quieres estar, pues te puedes retirar. A México ya le había pasado con Venezuela. En el 2006 Venezuela dijo, yo ya me voy, y pues se fue, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un acuerdo de cooperación y es un acuerdo voluntario. Entonces, en esa consideración, el presidente Trump, cualquiera de los 3 países, en cualquier momento podemos decidir denunciarlo con un aviso previo de 6 meses. Y en caso de que Estados Unidos se retirara, pues el acuerdo sigue vigente para México y para Canadá. Y eso fue precisamente lo que pasó. Entonces, el acuerdo, la negociación inicia en 2017. Hay todo un proceso previo, que es la notificación. Primero se confirma al representante comercial de Estados Unidos en mayo. Se notifica al Congreso el 18 de mayo de la intención de iniciar una negociación por parte de Estados Unidos, y hay procesos de consultas tanto en México como en Estados Unidos y Canadá para iniciar el tratado. La negociación inicia el 16 de agosto del 2017 y pues esta negociación lleva 9 rondas, que para México pues esta es prácticamente la última. Estamos viendo lo que está pasando ahorita en la negociación con Canadá. Tendría que estar esto terminado para mañana. Ahora, ¿cuáles han sido? Muy breve, y creo que eso es algo que ya podemos discutir en el panel. Estados Unidos nos presentó una agenda que es realmente una agenda que no ayuda a construir una América del Norte más productiva, más integrada, más competitiva, que es precisamente para lo que es un tratado de libre comercio. Y lo que nos presenta es una reducción en la ambición del acuerdo, reglas de origen mucho más estrictas que van a resultar en una competitividad reducida, no solamente para el sector automotriz, también para el sector textil y para muchos otros, químico, acero, etcétera. Nos impone sugiere poner una cláusula de estacionalidad para que algunos productos agropecuarios mexicanos, sobre todo pensando en el tomate y atendiendo las demandas de los tomateros de Florida y de Georgia, vamos a pararlas cuando Florida produce para que no puedan entrar. Mecanismos de solución de controversias, capítulos 11, 19 y 20, que sé que ya hablaron de estos temas en otras mesas, y la cláusula sunset, la cláusula de extinción, que realmente es una forma de matar el acuerdo, porque lo que busca un acuerdo internacional, y sobre todo uno como el Telecan, es darle certidumbre al inversionista, es saber que tiene reglas claras, reglas en el tiempo, que no se las van a cambiar, y que si los estados se portan mal, hay formas de hacerlos regresar a sus compromisos, y que se porten bien, y si no se portan bien, entonces les cobras por portarse mal. Entonces, la idea que presentó Estados Unidos era un Telecan debilitado, NAFTA menos, ¿no? Una ambición reducida. Y del lado mexicano y del lado canadiense, pues nosotros lo que queríamos era una modernización del acuerdo tipo del TPP, del que Estados Unidos se salió al día siguiente de que el presidente Trump tomara la presidencia. Obviamente, estas discusiones se llevaron a cabo durante 9 rondas de negociación que empezaron en Washington en agosto del 2017, están probablemente por concluir mañana, no sabemos exactamente cómo va a terminar, sabemos que el resultado no es el mejor acuerdo, pero en el contexto en el que estamos puede ser que un mal acuerdo sea mejor que un no acuerdo, porque acuérdense que el presidente Trump tiene puesta una investigación de la sección 232 para el sector automotriz. Como les decía al principio, 1 de cada 4 dólares de nuestras exportaciones son del sector automotor, y prácticamente el 90% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, y ese es el mercado al que nosotros estamos integrados. Entonces, que nos cierren ese mercado junto con algunos otros, que obviamente el sector agropecuario también, el principal mercado de exportaciones es Estados Unidos, y aunque hemos hecho intentos por diversificar, sería muy difícil para México encontrar un mercado como el mercado de los Estados Unidos, y Estados Unidos lo sabe.
Ahora, el modelo que resulte de este acuerdo, el modelo NAFTA 2.0, creemos que podría convertirse en el nuevo modelo para la política comercial de los Estados Unidos, porque refleja exactamente lo que quiere. Lo que quiere Estados Unidos y lo que quiere Trump es reglas que le beneficien a Estados Unidos. Si eso significa limitar el mercado, establecer medidas como las de los años 80 de restricciones voluntarias a las exportaciones de los socios, ordenar el mercado, limitar la competencia, limitar las inversiones, limitar la protección, para Estados Unidos está bien, porque la forma en la que lo están viendo es cómo hago yo para tener yo todos los beneficios, y esto lo ven como una forma justa. ¿Por qué? Pues porque yo te estoy dando acceso a un mercado enorme. Entonces, y el mercado que tú me das es un mercado muy chiquito, entonces no es parejo. Esa es su visión, ¿no? Su visión no es una visión del derecho internacional donde todos somos iguales en términos legales y jurídicos, somos estados y nos tratamos como iguales. No, aquí no somos, nadie es igual y nadie se parece a mí. Yo soy el grande y ustedes son los chiquitos y ustedes hacen lo que yo digo. Si les gusta, y si no les gusta, pues entonces paguen ustedes las consecuencias, ¿no? Entonces, pues, creo que podemos esperar que la agenda proteccionista del presidente Trump se va a mantener. Creo que ahora con la elección en noviembre, del 6 de noviembre, para el presidente Trump es muy importante presentar un resultado electoralmente hablando, porque puede decirle a sus electores: yo les prometí que iba a renegociar el tratado en los términos de Estados Unidos y les estoy cumpliendo, ya renegocié, soy un muy buen negociador y además conseguí todo lo que yo quería. La industria automotriz se regresa, limitamos nuestro acceso a nuestro mercado y logramos todo lo que Estados Unidos se propuso. Entonces, pues creo que Oscar nos va a dar también, o los Óscares nos van a dar su visión. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, pues María. Bueno, en aras de darle continuidad y buscar la equidad también, le vamos a pedir a Óscar que nos haga sus observaciones a propósito de el capítulo sobre solución de controversias, a propósito del futuro del arbitraje internacional, y teniendo en consideración que Óscar, bueno, tiene una gran experiencia en esa materia. Temo que, bueno, Óscar, adelante. ¿Cómo no? Muchas gracias, y Luz María, muchas gracias por toda esta presentación, que yo creo que es muy útil para contextualizar la importancia de esta modernización del Telecán. Y como decía Óscar Cuevas al iniciar, hay un México antes y un después, tanto de la adhesión de México al GATT como de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Recordemos además que México había salido de un proceso de industrialización vía sustitución de importaciones, en donde pues, el principio básico era: si lo puedo producir aquí, ¿para qué lo importo?, ¿no? Y era ese México de, pues, que si yo quería comprarme un Snickers o un Milky Way o un Kit Kat, pues tenía que ir a comprarlo a las tiendas de contrabando, ¿verdad?, la Fayuca, y empezaban a desarrollarse además una industria dulcera sustitutiva. Entonces aparecían dulces como el cacahuatoso, el chocolatoso y el galletoso, y las licuadoras de una sola velocidad, vaso de vidrio, cuerpo metálico, 2 marcas de lavadora, 2 marcas de televisores, 2 marcas de refrigeradores, etcétera. Los automóviles BAM, alguno por ahí sigue circulando. Otro planeta, ¿no? Para efectos de México. Los estudiantes hoy día de licenciatura que nacieron pues, en el año 2000, pues es un mundo que está fuera de toda imaginación posible, ¿no? Entonces, el cambio en la visión de las relaciones comerciales internacionales que plantea el presidente Trump es un cambio absoluto, radical y sumamente peligroso, ¿no? Y la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0, esta supuesta modernización, pues nos lleva a esos caminos, ¿no?, setenteros, sesenteros, que ciertamente no queremos volver a transitar nunca más, ¿no? Y el planteamiento de la negociación es un planteamiento que básicamente fue de la siguiente forma: es decir, quiero tu coche, quiero tu mascota, quiero tu casa, quiero tu perro, y quiero a tu mamá y a tu hermana, ¿no? Cuando realmente lo que quiero es tu coche, ¿no? Entonces, con tal de que no se lleve todo lo demás, pues le entrego el coche lavado y encerado, ¿no? Y le doy las gracias porque no me quitó todo lo demás,
Ha sido un esfuerzo negociador por preservar un Telecán que funcione, no ese Telecán disminuido que él plantea, ¿no? Que reduce los intercambios comerciales, que hace muy compleja la relación. Aquí se mencionaron dos temas muy importantes, regla de origen e inversiones, que precisamente esa fue pues la gran fórmula ganadora para México en el Telecán, en donde abro mi régimen de inversión extranjera, pero limito o condiciona de alguna manera esa inversión extranjera al uso, si quiere beneficiarse del libre comercio, de una serie de reglas de origen que la llevan a producir en México, a utilizar insumos mexicanos y que nos permite pues un desarrollo industrial muy importante. Por eso el cambio que se plantea para la industria automotriz, que ya es público y conocido, pues tan grave, tan complicado y que muy posiblemente vaya a tener que cambiar en los años futuros. Uno de los planteamientos que se hacen en esta modernización tiene que ver con la modificación de los mecanismos de solución de controversias y que va y es congruente pues con el planteamiento inicial de Trump en el sentido de recuperar la soberanía estadounidense y de que nadie le va a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Por ello, cualquier mecanismo de solución de controversias que salga de su ámbito jurídico nacional, local, pues es reprobable en esencia, no importa que les haya ido bien, porque ese es el otro tema. Es decir, el capítulo 11, solución de controversias e inversiones, que ya hablaron de él ayer, es un mecanismo que protege a los inversionistas estadounidenses en México y en Canadá, a los mexicanos allá, a los canadienses allá y aquí. ¿Por qué eliminarlo, siendo que es un mecanismo que los ha beneficiado? Uno, porque tiene que ver con un mecanismo internacional, sujetarse a un tercero extraño. Dos, va en el sentido de no impulsar las inversiones fuera de Estados Unidos, sino que los inversionistas estadounidenses se queden en Estados Unidos, por lo tanto no los voy a proteger en el exterior. Finalmente se acuerdan modificaciones al mecanismo del capítulo 11, en donde la manufactura la dejan fuera, fundamental, ¿no? En el caso del capítulo 20, que es el mecanismo general de solución de controversias entre partes, un mecanismo atorado desde el caso de las cartas paralelas en materia de azúcar, ¿no? En donde Estados Unidos se niega a continuar con el mecanismo simplemente no está dispuesto a continuar con el proceso de nombramiento de los panelistas. Ahora plantea que hay que modernizarlo, pero hace primero un planteamiento en donde si no me gusta la resolución del capítulo 20, yo como gobierno puedo no hacerle caso. Entonces, ¿para qué lo pongo? ¿No? Voy a poner a trabajar a 5 panelistas para que lo que decidan, pues si me gusta sí y si no me gusta, pues no. Pues, mejor no lo tengo, ¿no? Y finalmente, aparentemente eso se logró eliminar. Y en el caso del capítulo 19, el capítulo 19 es un capítulo muy interesante, muy peculiar, y que solamente tenemos en el Telecán, no existe en ningún otro lado. Y es un mecanismo de revisión de resoluciones antidumping y antisubsidios dictadas por las autoridades nacionales de los 3 países. Es una revisión que se hace por un tribunal arbitral, integrado por 5 árbitros, 3 de un país, 2 del otro. Se inicia primero con un volado para ver a quién le tocan 3, a quién le tocan 2. Ganó México el primero, por cierto, y a partir de ahí se fueron haciendo las combinaciones. Un mecanismo que desde luego tiene sus defectos, ha tenido sus fallas, etcétera, pero que en general ha funcionado, que lo que necesitaba era mejorarse, ¿sí? Y que lo que plantea Estados Unidos es absolutamente eliminarlo, ¿no? Una cuestión absolutamente inadmisible para México, que se deja en buena medida en manos de Canadá la defensa del capítulo 19, que en los acuerdos recientemente anunciados, pues no se dice mayor cosa, ¿no? Inclusive es como si no existiera, ¿no? Y esperando a que Canadá venga a salvar el asunto. Es como ¿se acuerdan cuando México califica el Mundial porque perdió a Estados Unidos? Bueno, pues así estamos, ¿no? Estamos esperando que Canadá nos salve para poder calificar con el capítulo 19 a la siguiente ronda, ¿no? Siendo que es un mecanismo que ayuda a proteger a las exportaciones mexicanas, ayuda a que los mismos importadores mexicanos en un momento dado puedan defenderse adecuadamente. Un mecanismo que si se elimina, y además se continúa con el debilitamiento del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio, que Estados Unidos está en un proceso de debilitamiento para ese mecanismo, pues nos vamos a quedar simplemente con los mecanismos de revisión interna. Y entonces sí, pues olvídense, ¿no? Regresamos a la historia aquel del cemento, que nos tardamos 13 años en eliminar cuotas compensatorias,
y a merced, pues, de las autoridades locales. Habíamos dado un gran paso con el capítulo 19, había que mejorarlo, había que corregir cosas, etcétera, pero desde luego la idea de eliminarlo es terrible, ¿no? Entonces, un poco para tener claro lo que pasó apenas hace un par de días, se anunció posiblemente que los temas México-Estados Unidos ya estaban acordados, planchados. Nada más, no hay un tratado nuevo, no se ha modificado nada del Telecán, el Telecán sigue vivo tal cual está, ¿no? Estamos esperando a que llegue Canadá para saber si Canadá logra arreglar sus temas con Estados Unidos, los que tenga con México, y entonces seguimos adelante ya con un Telecán 2.0. Y con un detalle jurídico muy importante, la autorización que le dio al Ejecutivo estadounidense su Congreso para negociar es una autorización para negociar un tratado tripartita, el Telecán. No puedes simplemente regresar con que te traigo un tratado distinto para el cual no me autorizaste a negociar. Hay un problema jurídico muy importante que se le plantea al Ejecutivo estadounidense si no se logra un acuerdo con Canadá, ¿no? Entonces, pues podemos esperar noticias importantes ya en los próximos días, ¿no? Yo digo que lo que estamos observando es un escenario a partir del cual yo siento que al menos en México no tenemos claro si habrá o no, al estilo del fenómeno Trump, un vencedor en esta negociación. Sin duda, el asunto es muy complejo para México, lo que está en juego. Las cifras que nos presenta Luz María es importante. Los datos que nos presenta sobre la manera de resolver nuestros problemas, nuestros conflictos entre las partes es un verdadero problema. Pero al final de cuentas nos queda la duda de si estamos en condiciones, y eso, además de lo que se pudiera comentar, vale la pena comentarlo, si estamos en condiciones de permanecer, como fue el primer escenario, por allá en la década de los 90, de hacer que esto permanezca como un acuerdo bilateral, o bien, si ya con el regreso de Canadá, realmente aquello pareciera una faramalla porque el tratado se queda trilateral como está, o definitivamente hay intereses reales que Canadá tendrá que hacer valer, tanto como para que al final, en pocos días, en pocas horas, se diga que el tratado permanece. ¿Qué escenario tenemos desde su perspectiva, desde su experiencia? Como ex negociadora, como experto en el ámbito del arbitraje internacional, ¿qué estamos esperando en los próximos días? Bueno, como bien decía Óscar, efectivamente cuando el Ejecutivo en Estados Unidos le notificó al Congreso que iba a iniciar un proceso de negociación, se lo planteó como una modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que incluye a Canadá y a México. Y de hecho, cuando hace 5 semanas Estados Unidos solamente convocó a México porque no invitó a Canadá a sentarse a la negociación, 4 congresistas de estados fronterizos de Estados Unidos con Canadá le mandaron una carta a Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, y le dijeron: señor representante comercial, ustedes notificaron un acuerdo trilateral con México y con Canadá. Ustedes tienen solamente autorización para hacer una negociación trilateral. Si ustedes van a hacer 2 acuerdos bilaterales, está perfecto, pero tiene que volver a empezar el proceso desde el principio. Nos tiene que volver a notificar, tiene que volver a hacer el proceso de consultas, tenemos que hacer un análisis de qué es lo que implica esto en términos de costo-beneficio, y entonces ya le podemos dar la autorización para que usted haga esto. Recordemos que en Estados Unidos, para que el Ejecutivo pueda hacer cualquier negociación comercial, necesita apegarse a una legislación que es la Trade Promotion Authority, la autorización que le da el Congreso, o sea, le delega el Congreso la autoridad del Ejecutivo para hacer la negociación, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es que si no te apegas a los principios de la TPA, o sea, eso no va a pasar, y ese es uno de los cuestionamientos, no solamente por si es bilateral o trilateral. Supongamos que es trilateral, dentro de la notificación hay 17 páginas y esas 17 páginas dicen, entre otras cosas, mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado, que aquí muy bien lo ha explicado Óscar y les puede dar más detalles,
O sea, no les dio permiso de solamente vas a proteger un cachito de las inversiones, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. Entonces, no me queda claro desde el punto de vista procesal jurídico. Ahora, también tenemos que recordar, Robert Lighthizer no es ningún novato, es realmente un tipo con todas las tablas, con toda la experiencia del mundo, participó en negociaciones de la Ronda Uruguay, participó en negociaciones del GATT, fue miembro del USTR, participó con Carla Hills, que fue la negociadora de Estados Unidos para el Telecan. Entonces, el señor no es novato, el señor sabe lo que está haciendo. Si lo va a plantear como algo bilateral, algo debe de saber que nosotros tal vez no sabemos, que, digo, no creo que se esté aventando nada más porque qué buena ocurrencia la mía. Pero más allá de la parte jurídico-legal y de las cosas que deben de cumplirse respecto a la ley, a mí me queda la duda de si en el Congreso en Estados Unidos están los votos para que los congresistas aprueben un acuerdo México-Estados Unidos. El acuerdo el NAFTA es un acuerdo trilateral que tiene sus constituents para Canadá, sus constituents para México y sus constituents para Estados Unidos. No estoy tan convencida yo de que la campaña incluso que hizo el presidente Trump y la forma en la que denosta a México y la forma en la que se dirige a México y a los mexicanos no haya hecho eco en muchos congresistas en Estados Unidos. Entonces, a ver, si tú desprecias a México, si tú lo tratas como basura, pues yo ¿por qué voy a votar por un acuerdo con México, no? Entonces yo siento que Canadá es muy importante en este balance de encontrar los votos. A mí no me queda claro que estén los votos en el Congreso de Estados Unidos para un bilateral. Ahora, lo que decías, o sea, ¿hay o no hay acuerdo? Evidentemente nosotros queremos el mejor acuerdo para México, claro que sí, pero también estamos en una condición muy peligrosa y de mucha debilidad y de mucha vulnerabilidad. Muchas veces nosotros los analistas decíamos, bueno, pues total, si no hay Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues no importa, te vas por MFN, ¿no? Tenemos a la OMC, en OMC Estados Unidos tiene aranceles muy bajos, su arancel promedio es de 2.5%, nosotros tenemos 4.5%, Canadá tiene 3%, en agricultura, pero pues no importa, hombre, 2.5% por el tipo de cambio ya se acaba. ¿Y qué crees? Que no. O sea, Trump dijo, no. O sea, aquí yo voy a erigir barreras en serio. Entonces, buscándole a toda su ley comercial y donde le busca la encuentra, ¿no? Y quién sabe también qué más hay ahí, ¿no? Ya le encontró la 201, la 232 y la 301 para empezar. Y hace unos meses iniciaron una investigación bajo la sección 232 al sector automotor. ¿Qué significa esto? Que en unos meses el Departamento de Comercio de Estados Unidos va a sacar un estudio donde va a decir que Estados Unidos su seguridad nacional está siendo afectada, porque la seguridad nacional tiene una definición muy amplia, ¿no? Desde conceptos militares, estratégicos, hasta conceptos como empleo. Entonces, pues como el empleo no es el mismo en el sector automotor hoy de lo que era hace 30 años, porque evidentemente sí ha habido una reducción porque las plantas se han racionalizado, se han especializado, se han fragmentado y también porque los procesos se han automatizado, entonces va a encontrar de cualquier manera que Estados Unidos, la industria, está siendo afectada y por cuestiones de seguridad nacional, aun cuando la industria no lo ha pedido, va a imponer un arancel de 25%. Entonces, olvídate de tus exportaciones, ¿no? Sí, además, bien. Es importante para el auditorio nada más que tengan presente lo siguiente, y es que Estados Unidos lleva 200 años, ¿no? Peleándose en términos comerciales con el mundo entero. Entonces tiene una batería legislativa muy importante, de facultades para hacer investigaciones de A, B, C o D, de lo que quieran básicamente, y de poder fijar aranceles, establecer barreras no arancelarias, con lo cual podrían estorbar el comercio de una manera sumamente eficiente y eficaz, ¿no? Y desde luego se plantea, bueno, pues nos quedamos sin Telecan y nos vamos al mecanismo general y ya está. Pero no es tan fácil, porque buscar otros proveedores, buscar otros mercados, cuando la lógica comercial es que pues yo le venda a mi vecino. Es mucho más barato, está más cerquita. Además, resulta que mi vecino es el ricachón
que paga mejor los productos. Yo no quiero vender a él, yo no quiero vender del otro lado del Atlántico, a ver a quién, que tengo que negociar los términos, que voy a tener que pagar mucho más, que me va a salir más caro, etcétera. Por ejemplo, la importación de granos, pues sí, podemos traerlos de Brasil o de Argentina, pero entonces tenemos problemas luego sanitarios o fitosanitarios con los productos. Es decir, no está tan sencillo, no es tan fácil simplemente cerrar la llave del Telecán y abrir lo demás. Por eso esta negociación es tan importante, y hay que decirlo, el equipo mexicano es un equipo magnífico, el equipo negociador es de primerísimo nivel, son gente que tiene muchísima experiencia, que llevan tratando con Estados Unidos muchísimos años. Es decir, aquí de algo podemos estar seguros, es que ha sido una negociación en donde se ha dado todo lo que se tiene en términos de capacidad negociadora, pero estamos enfrente de un Estados Unidos que está decidido a cambiar las reglas de juego comercial internacional. Y esto sí pues, nos pone pues, en una situación sumamente compleja respecto de lo que pueda resultar, ¿no? Es correcto. Me parece que también en el asunto, bueno, está en la atmósfera la idea, al final de cuentas, como en cada momento de las negociaciones, el asunto, a propósito de negociaciones y en lo general para el caso mexicano, en vez de una negociación no se trata de una imposición, por ejemplo, al final de cuentas, porque lo que el fenómeno Trump ha traído es todo menos libre mercado. Su planteamiento va en contra de todos los principios del libre mercado y camina en una dinámica que no, de la que él es actor principal, pero que ya hay otros que le siguen sus pasos y que amenazan con romper el esquema del libre mercado mundial. Me refiero, por ejemplo, a lo que sucedió con el asunto del Brexit, del Brexit, en donde finalmente, bueno, la Gran Bretaña pretende, bajo ideas proteccionistas también, o al menos con una idea totalmente contraria al libre mercado, salirse de la Unión y replantear la relación de este con el resto de los países integrantes de la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de aquello, en medio de las negociaciones, sí hay puntos de entendimiento con la Unión Europea y difíciles acuerdos con Estados Unidos que son los que nos mantienen sin poder concretarlo. Está efectivamente planchado el asunto. Hay puntos de entendimiento entre México y Estados Unidos, pero está efectivamente el asunto de Canadá. Yo sigo pensando, y lo digo por la experiencia de ambos, que el tema de la diversificación de las exportaciones sigue siendo un tema que va a seguirse tocando, de continuar el planteamiento en términos proteccionistas, porque eso es lo que plantea Trump, es decir, un mecanismo de libre mercado, pero dentro del mecanismo de libre mercado, reglas sobre cómo, al final de cuentas, imponer obstáculos al comercio. Al final de cuentas, así lo siento yo. Entonces, ¿hasta dónde para México, independientemente de que se acuerde el tratado, de manera trilateral, seguirá siendo importante el asunto de la diversificación de su mercado? Pregunto. Sí. Bueno, nada más para también traer un poquito de balance y que no todos sean malas noticias con respecto al Telecán. O sea, yo creo que lo que estamos viendo hasta ahorita, pues no es lo que hubiéramos querido, pero yo sí creo que en este momento es mejor tener el acuerdo que se pueda, el acuerdo posible y no el acuerdo deseable, porque ese no va a ser. ¿Por qué? Porque nos da continuidad, nos da certidumbre. El presidente Trump no siempre va a ser presidente Trump y yo estoy segura que en unos años la industria misma va a decir, a ver, venme a arreglar este mugrero porque esto no puede ser. Y vamos a volver a, espero, ¿no? A lo mejor es mi wishful thinking, pero pues sí quiero pensar que, pero hay algo con que trabajar, porque empezar de cero me parece que sería muy difícil. Ustedes todavía no nacían cuando nosotros hicimos el trabajo para que se hiciera el tratado. El proceso de aprobación legislativa en el Congreso de Estados Unidos fue extremadamente complicado. Fue muy, 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 muy difícil. Y esa ecuación política que se logró en ese momento fue única. Yo no sé si los votos están ahí para volver a tener un tratado como el que tuvimos en esos años. Entonces, por eso es mejor tener algo para arreglarlo, ir modificando, irlo transformando, que no tener nada. Además, miren,
como decía Óscar al principio, se quería llevar todo lo de la casa y bueno, pues se llevó bastante, pero nos dejó, por ejemplo, sector agropecuario aparentemente no tiene restricciones, que es muy importante. O sea, nuestro principal mercado de exportaciones agropecuarias. Comercio electrónico, pues tenemos la posibilidad de que a través del comercio electrónico las exportaciones mexicanas lleguen a Estados Unidos, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, si las regulaciones son accesibles. Tenemos algunas reglas que sí modernizan el acuerdo, que tiene que ver con anexos sectoriales, mejora regulatoria, reglamentos técnicos, normas sanitarias y fitosanitarias. Entonces, también hay no hemos visto esa parte porque también no conocemos los textos del acuerdo y no conocemos la letra chiquita, pero también hay algunas cosas que sí pueden ser rescatables del acuerdo y que, como les digo, se puede mejorar. Lo que pasa es que lo que tenemos que dar sí es muy fuerte, ¿no? Y no estamos contentos con el costo que tenemos que pagar por esto, pero creo que en este momento hay que tener la cabeza fría y los pies bien puestos sobre la tierra y no caer en el juego de Trump. ¿Eso quieres? Ok, ahorita yo voy a jugar con estas reglas, pero no me voy a quedar aquí. Y sobre lo que decías del Brexit, a mí me parece que el tema con la Gran Bretaña fue un tema más, no tanto de proteccionismo. Yo no siento que sea una cuestión de que están cuestionando su vinculación con la Unión Aduanera como tal, con la Unión Europea, sino fue una cuestión más bien migratoria, ese sentimiento de que los migrantes me están desplazando de mi casa, por un lado, y pues esa sensación de que algunos no están contentos con ver los cambios en sus comunidades, y que, bueno, se exacerbó con muchos otros temas, y también el hecho de que la Gran Bretaña, desde que se integra a la Unión Europea en los años 70, pues siempre tenía ese sentimiento de, ¿y yo por qué tengo que pagarles a esto? Es un poquito lo que hace Trump con la OTAN, ¿no? ¿Por qué yo tengo que pagarle pues ¿por qué? Porque eres líder y el líder tiene que pagar, ¿no? Pero pues eso no está fácil que lo entiendan los taxpayers. Y sobre el tema de la diversificación, yo creo que la diversificación es un trabajo continuo y constante. La construcción de esta red de tratados de libre comercio precisamente responde a eso, a nuestra necesidad de diversificar importaciones y exportaciones. Se dice fácil, pero no es fácil. Abrir mercados requiere esfuerzos, pero creo que es un objetivo que tiene que estar siempre ahí, tiene que ser prioritario. Y ahora, con esta cosa que nos ha pasado con el presidente Trump, pues nos vemos en una situación de extrema vulnerabilidad, donde lo que tenemos que hacer es buscar fuentes de importación y mercados de exportación que sean con una visión más de largo plazo y más estratégica. A lo mejor nunca, yo creo que, Estados Unidos es el principal importador a nivel mundial, es el mercado que todos queremos, al que todos queremos llegar y al que todos le queremos vender. A lo mejor si pudiéramos bajar nuestra dependencia de un 80% a un 70%, sería fantástico, pero eso se requiere trabajo. Totalmente de acuerdo. Hombre, seguimos teniendo Telecán, ¿no? Y esa es una gran cosa. En tanto no se firme nada nuevo, y hay un principio, si no está todo acordado, no está nada acordado, ¿no? Entonces vamos a esperar. El Telecán sigue vivo y sigue funcionando. La modernización del mismo, pues tiene dos posibles caminos que se puede ver. Canadá, lo más seguro, y esperemos que así sea, tocamos madera, firmará y continuaremos con un tratado trilateral modificado, ajustado. Efectivamente vamos a tener que jugar con estas nuevas canicas hasta que podamos cambiarlas, pero sí, esa es la buena noticia. Seguimos teniendo Telecán, ¿no? Y creo que es una cosa muy positiva y que hay que reconocer a todo este proceso negociador. Además hay que tener presente una cosa, hay muchos temas del Telecán que sí que tenían que modernizarse. Piensen ustedes que cuando se negoció el Telecán no existía el Internet, no había correos electrónicos, ¿no? Lo que existían eran unas maquinotas verdes, ¿no? Con pantalla verde de Telex, ¿no? Que era una especie de chat en vivo, que era una conversación telefónica con el teclado, ¿no? Entonces mandaba uno la señal por teléfono, y entonces si alguien había del otro lado de la pantalla, entonces contestaba, y había que transcribir todos los documentos, no tenía capacidad para subir documentos, en fin, era otro planeta, ¿no? Entonces había que todo eso había que arreglarlo. De cambios importantes que ya se acordaron, el tema, por ejemplo, de la franquicia para cuando se hacen envíos por servicios de mensajería. Antes era $50, Estados Unidos propuso que fueran $800, que es un dineral, se quedó en $100, el que no se tenga que pagar impuestos pues por aranceles para las mercancías enviadas con esos mecanismos. Entonces, ciertamente que hay cambios importantes, propiedad intelectual, etcétera, que se lograron y que se lograron bien, ¿no?
El tema del Brexit es muy interesante, es decir, ¿quiénes votaron por el Brexit? Pues votaron básicamente gentes ya de mayor edad, ¿no? Pues que sí, que prefieren comer papas cultivadas en la granja de al lado, pues sí, muy bien, pero al salirte del Brexit le estás coartando el futuro a toda tu juventud que ya no va a poder gozar del proceso de integración europeo, ¿no? Es muy interesante, las búsquedas en Google sobre qué significa la Unión Europea se incrementaron un porcentaje brutal al día siguiente de la votación, es decir, nos enteramos un día después de qué fue lo que votamos, ¿no? ¿Qué es eso de la Unión Europea, no? Pues, uno suele pensar que la gente se enteraba, pero la gente no tiene idea, ¿no? Entonces dicen, nos salimos de eso porque son los malvados y nos están sacando nuestro dinero, tenemos que financiarlo, sí, pues ahí, adiós, ¿no? Y luego se dan cuenta pues que acaban de regalar a la gallina de los huevos de oro con la salida del Brexit, o con el Brexit, pues, que ciertamente anuncia o inicia un proceso en donde Estados Unidos ahorita está jugando un papel muy importante de destrucción del nuevo orden mundial, ¿no? Y quizás de construcción de uno nuevo. Apertura de nuevos mercados, pues es lo que ha venido haciendo México, claramente. Pues el país, creo que sigue siendo el país con el mayor número de tratados comerciales internacionales, primero o segundo en el mundo, ¿no? O sea, si hay un país abierto y diversificado y con mercados abiertos en el exterior, pues somos nosotros, ¿no? 12 tratados. Es muy importante lo que se ha logrado, pero pues no es simple, si no es tan fácil, no es simplemente ahora quiero exportar a Uruguay y tal cual. Si hay una serie de disposiciones internas que hay que cumplir, medidas sanitarias, fitosanitarias, etcétera, y además tener un cliente a quien venderle, ¿no? El hecho de tener abierto el mercado nada más significa eso, tener abierto el mercado. Hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo, hay que invertirle. Cuando tengo al gran mercado al ladito al cual he estado acostumbrado a venderle desde siempre, ¿no? Entonces implica un cambio también muy importante para el sector manufacturero y el sector agrícola mexicano, ¿no? Muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta más para cerrar el ciclo de participación de nuestros ponentes, lo cual haremos una sesión para que ustedes formulen algunas preguntas también. Pero yo sí quisiera comentar, bueno, que el asunto del tratado, efectivamente, si bien hemos alcanzado a tocar una gran cantidad de temas relevantes alrededor de lo que está en el proceso de renegociación, pues también es cierto, como ya se dijo por nuestros ponentes, que los contenidos del tratado son muy sui generis. Es decir, efectivamente están normas sanitarias, fitosanitarias, seguridad nacional, es decir, hay muchos, el sector servicios y la inversión y asuntos relacionados, en fin, hay una cantidad muy importante, pero yo creo que vale la pena retomar el punto, como es de la poca información que se ha venido filtrando, es la que tenemos. Bueno, a mí sí me gustaría retomar el tema a efecto de saber si la industria automotriz nacional o mexicana, por llamarla de una manera, debe de estar preocupada pues por los entendimientos que ya se tienen, es decir, porque atañe también el otro problema, a propósito de los sui generis, el problema laboral, porque atañe también con el asunto del sector laboral mexicano. ¿Qué significa que se haya acordado que en materia de reglas de origen se mantiene 40% en vehículos pequeños, 45% para vehículos más de trabajo pesado, pero que siempre y cuando eso procederá en la medida de que el producto sea fabricado en espacios donde el trabajador deberá ganar 16 o más dólares la hora. ¿Qué significado tiene eso para México? Porque cuando se busca en los recovecos los puntos de acuerdo, pues uno observa que el asunto es más complejo de lo que aparenta. No sé si. De origen tiene como propósito demostrar que un producto está fabricado en la región de la zona de libre comercio, en este caso, por ahora, es México y Estados Unidos, esperemos que Canadá se sume, y entonces con eso se asegura que las inversiones son de la región, que los beneficios son para los empresarios y las empresas de la región, los trabajadores de la región. Ahora, habiendo dicho esto, las reglas de origen que teníamos, o los conceptos de reglas de origen que teníamos hace 30, 40 años, pues eran muy diferentes a los que tenemos hoy. Hoy el mundo
el mundo de la industria está dominado por el comercio intrafirma e intraindustria. Lo que dicen los estudios de la OCDE es que 80% del comercio internacional es intrafirma e intraindustria. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas, por ejemplo, las automotrices General Motors, FCA, Chrysler, Toyota, todas, se abastecen de diferentes regiones del mundo para llegar a un producto final. Esto se vio reflejado en el TPP. Desafortunadamente no tenemos una ronda de hoja terminada que refleje a la fábrica. Hoy es la fábrica mundial. Hace 50, 100 años era exportar productos. Hoy estamos hablando de procesos productivos integrados. Por eso se requieren otras reglas. El problema con la regla de origen que nos presenta Estados Unidos hoy es que me parece a mí que es una regla de origen que responde a una realidad de hace 50 años, donde, pues sí, o sea, tú comprabas la tela en Estados Unidos y la cosías en México y luego se la regresabas. El proceso productivo es mucho más complejo que eso y mucho del sector automotor cada vez tiene una mayor integración de productos muy sofisticados y muy avanzados en el sector electrónico. Los aceros son aceros muy sofisticados que no se fabrican en la región, sobre todo están en Corea del Sur y en Japón. Y la industria norteamericana del sector automotriz, y me refiero en este caso a General Motors, FCA y Chrysler, pues son empresas que se han quedado rezagadas resultado de la crisis del 2009 porque no pudieron hacer inversiones. General Motors estuvo a punto de quebrar si no hubiera sido por la ayuda que recibe del gobierno. Entonces, habiendo dicho esto, las reglas de origen que nos está presentando hoy Estados Unidos, pues son reglas que van a reducir la competitividad de las industrias y de la región. Trasladó, su propuesta original era 85% de contenido regional, algo que es absurdo, imposible de cumplir. Hoy es 62.5%, con mucha mayor flexibilidad por la lista de rastreabilidad que hay. Y de ese 85% quería que el 50% fuera fabricado en Estados Unidos, lo cual era muy poco políticamente aceptable. Entonces, lo que hizo fue cambiarle los conceptos para hacer lo mismo. 75% de contenido regional y de ese 75%, 40 o 45% tienen que ser partes, componentes, productos, bienes que estén fabricados en zonas donde se pague $16 la hora. Eso no es México, ¿ok? Entonces, desafortunadamente, no quiere decir que no debamos aspirar, obviamente, a tener un salario más elevado, pero cuando hemos visto que por disposición oficial, ¿no? Pues ahora vas a ganar $100 la hora. Bueno, pues no vas a ganar $100 la hora porque no te las puedo pagar así de fácil, ¿no? Entonces, pues me voy a otro lado. Entonces, no conocemos el detalle de cómo se van a cumplir esas reglas, porque pues hay que ver cuál es la metodología, cómo estimas el costo, si es costo neto, si es valor de transacción, qué tipo de consideraciones se pueden incluir, si el seguro social que pago está incluido en el costo neto o no, ¿verdad? Entonces, esas cosas no las sabemos, desconocemos cómo es la metodología, pero lo que yo puedo decirte es que esta regla de origen sí está buscando desincentivar la inversión en México, incentivar la inversión en Estados Unidos, regresar la inversión a Estados Unidos y pues dejarnos a nosotros pues un pedacito chiquito del pastel para que, bueno, pues más o menos las industrias puedan estar acomodadas de una forma que resulta poco eficiente y poco competitiva para la región. Entonces, a mí no me queda claro que esta regla de origen va a ser una América del Norte más competitiva. No me queda claro tampoco que las industrias, sobre todo el sector electrónico requiere de inversiones multimillonarias. Ese sector está desarrollado en los países de Asia. Cada uno de nosotros en la región tenemos diferentes ventajas comparativas y competitivas. Es muy bueno que queramos desarrollar proveedores nacionales, es muy bueno que queramos desarrollar contenido local, pero me parece que la forma en la que se está haciendo no va a lograr el objetivo. Totalmente de acuerdo. Si la regla de origen es un instrumento muy útil para
mover al comercio, para incentivar la producción de nuevas mercancías, de nuevos bienes, de nuevos productos, ¿no? Cuando se negoció el Telecán, se incluyó la totalidad de la tarifa arancelaria en el proceso de negociación, de manera que inclusive bienes no producidos en la región, pues se abriera el comercio y se pudiese incentivar la producción, ¿no? Pensemos el caso de aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Que México producía aceite de oliva antes de la adhesión al GATT, olivares mexicanos, ¿no? Se dejó de producir por la llegada de aceites europeos y ahorita se está produciendo de nuevo porque tenemos una serie de ventajas pues, de mercado de exportación que antes no teníamos, ¿no? Entonces, ahorita tenemos dos investigaciones de la 232 encima, una en materia de acero y aluminio y otra que se está trabajando en materia automotriz, que ciertamente son un problema sumamente serio. La oferta estadounidense era quitar el arancel impuesto por la 232 a acero y aluminio cuando nos pusiéramos de acuerdo en el Telecán. Fue una medida de presión para México para negociar el tratado. Pero resulta que se anuncia el acuerdo hace unos días y no se levanta la medida. Ahorita la industria acerera pues está manifestándose con todo lo que puede en el sentido de que hay que levantar ya esas restricciones a las exportaciones de Estados Unidos, porque ese había sido el entendido, es una cosa pública que está en prensa y que empezó a salir ya desde ayer. Entonces, ciertamente que no se van a quedar así. Y la industria automotriz pues tiene esa espada encima, porque es una investigación que las investigaciones por la 232, que es Seguridad Nacional, tienen que tomar un año, necesariamente. Es un proceso de investigación en donde se solicita que se lleve a cabo, etcétera, y entonces se impone, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nos quedamos con el Telecán como está? Pues será un Telecán debilitado, será un Telecán que tiene un torpedo ahí encima, porque tenemos estas dos investigaciones que no las van a quitar, ¿verdad? Y que vamos a tener que luchar con ellas, con un mecanismo del capítulo 20 que hoy día no funciona bien, con un mecanismo debilitado de la OMC, que a ver cómo se puede combatir la 232, porque no es exactamente una medida de salvaguarda, es una medida de seguridad nacional. En fin, es un panorama complejo para estas industrias, ¿no? Muchas gracias. Sin duda, los que estamos aquí seguramente tendríamos interés en escuchar por la experiencia de nuestros ponentes temas sumamente relacionados o temas incluso de los contenidos actuales del Tratado de Libre Comercio. En el caso de los externos, bueno, se ha tocado el asunto del TPP y la salida de inmediata de los Estados Unidos, apenas llegó el presidente Trump. Se han tocado diversos temas, el asunto de la Unión Europea, el asunto de las declaraciones, siempre críticas a través de Twitter, como es el estilo del presidente norteamericano, sobre lo inconveniente de la Organización Mundial de Comercio, su papel en el futuro del mercado mundial, etcétera. Es decir, hay una diversidad temática muy importante que pudiéramos abordar, pero también es muy importante que ustedes le plantearan a nuestros ponentes sus inquietudes. De modo que pues vamos a dar paso ahora a la sesión en la cual ustedes pueden formular las preguntas. Entonces, le voy a pedir a nuestros ponentes que vayan tomando el dato para que, según el tipo de la pregunta, nos le den la respuesta. Allá, en el extremo, aquel, por favor. Buenos días. Precisamente la primera pregunta que tenía yo tenía que ver con lo del sector automotriz. Se me hacía algo ilusorio que en el entendimiento que se presentó se ligara algo de políticas salariales con cuestiones de reglas de origen, pero bueno, muchas gracias a la doctora porque creo que fue muy claro la explicación. Me surge otra duda. Estaba relacionada con el CTPPP. En abril, de hecho, hubo reuniones en el Senado de la República entre las cámaras de la industria textil y de la confección, donde sometieron a consultas algunas dudas que tenían y el Senado pues como que no les dio la respuesta adecuada. Me refiero a un caso en concreto. Ellos acusaron, por ejemplo, que Vietnam ya tiene un acuerdo con Estados Unidos respecto a la producción, en especial de pantalones de mezclilla. Este acuerdo, bueno, para quien no tenga idea, más o menos va así. Es un acuerdo que se denomina 1 por 1, es decir, mientras Vietnam se comprometa a utilizar 1 metro de tela procedente de Estados Unidos, ellos pueden exportar ese pantalón a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo, obteniendo beneficios que se supone le corresponden a Estados Unidos.
Lo que expusieron los industriales de estas cámaras fue pues, que esto puede ser tanto para Estados Unidos como para China, la vía idónea para obtener beneficios del CTPPP. ¿Por qué? La industria textil china se está ubicando dentro de Vietnam y obviamente está obteniendo beneficios que Vietnam obtiene a su vez de otro tipo de acuerdos como el CTPP, y a su vez se supone que Estados Unidos ya, no es parte del CTPP, pero puede lograr los beneficios triangulando, obviamente por parte de Vietnam. Esto lo expusieron, les digo, en abril de este año ante el Senado, pero en el Senado no les pudieron dar una respuesta adecuada. A mí me gustaría más escuchar la opinión experta de nuestros expositores. Muchas gracias. ¿Alguien más? Aquí. Aquí. Allá primero, 1, 2 y luego 3. Buenos días, mi nombre es Emanuel Martínez y soy estudiante de Negocios Internacionales del Instituto Político Nacional. Retomando el punto de cuando México empezó a diversificar, o más bien empezó a abrir su mercado históricamente, en el 94 con la entrada al GATT y con la firma del Telecan, pues vemos un parteaguas donde antes se tenía un modelo de sustitución de importaciones. Mi inquietud actual es de que la actual administración está retomando esa postura y lo veíamos en los debates donde el futuro presidente plantea un sistema de sustitución de importaciones. Él declara la mejor política exterior es la interior. Entonces mi pregunta ¿es viable este modelo comercial que pues está planteando la nueva administración? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, tras las elecciones de Estados Unidos veíamos una tensión por parte de Donald Trump, donde pues afectaba directamente comercial a México. Aprendimos, o más bien nos dimos cuenta que teníamos que diversificar. Sin embargo, en estos años no hemos resuelto ese tema de la diversificación de mercados. ¿Existe alguna otra viabilidad, en este caso para reducir sustancialmente la dependencia económica con Estados Unidos? Aquí estoy. Hola, buenos días. Mi pregunta, son prácticamente dos. Un poquito más, quiero ser un poco más optimista que todo nuestro resto de compañeros, espero que no sea tan optimista. Y va encaminada hacia el tema de, es posible que como los mercados reaccionan bastante y últimamente a la diplomacia digital que está haciendo Trump en las redes sociales, es posible que los mercados mantengan esa estabilidad que han tenido, cierta estabilidad que han tenido en los últimos 2 años de administración, pasando, supongamos que va a estar otros 2 años en la presidencia, más otros 4 probablemente, si no le hacen un impeachment. ¿Cómo ven ustedes de aquí a 10, 15 y 20 años el comercio exterior mundial? ¿Es posible que los mercados hagan un viraje extraño o para dónde van los mercados y el tema de la OMC y el TLC 2.0? Más es como, ¿qué proyectan ustedes que va a pasar con el comercio exterior? Cerramos acá esta sesión y si me informan la persona que levantó la mano acá en este otro extremo, cerramos aquí la primera sesión y si los organizadores me dicen que nos queda tiempo, lo hacemos porque me parece que estamos ya sobre el tiempo. Entonces, cerramos acá. ¿Soy yo? Sí. Va. Buenos días, muchísimas gracias. Soy Edgar Carrete, abogado en Derechos Humanos de Durango y pues antes que nada muchísimas gracias por sus participaciones, ha sido de verdad muy nutrida. Y mi pregunta me llamó mucho la atención que comentaron las salidas de Estados Unidos de la arquitectura global que ellos precisamente diseñaron. Me vino a la mente, el sistema de derechos humanos fue precisamente liderado por Estados Unidos y de repente se sale del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y significa más que un mundo con cataclismos, sino un rediseño.
Y respecto a eso, es importante hablar de la diversificación del comercio en México. Mi pregunta sería, ¿cuál sería su perspectiva? Y un poco uniéndome a las participaciones de mis compañeros, con otros bloques comerciales, ¿de verdad significaría, ante la diversificación y un futuro negativo con Estados Unidos, de verdad significaría una opción verdadera y viable? ¿Y cómo sería ese escenario? Con, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, el futuro acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, está MICTA, están otros bloques comerciales y bloques multilaterales que están surgiendo. ¿De verdad esto sería una opción para México al momento de diversificar su comercio? Y una segunda cuestión sería, ¿dónde queda el sector energético en este futuro de las negociaciones con México? En un inicio, el escenario de México respecto al sector energético cuando inició el Tratado de Libre Comercio, pues era muy completamente diferente a lo que ya ofrecemos ahora con las reformas estructurales, dentro de ellas la energética. ¿Cuál sería su postura respecto a eso? ¿Cuál es el papel de México ahora con reformas estructurales, especialmente la energética, que además va a definir el futuro del comercio energético de cara a lo ambiental, a las energías renovables, con un escenario con Estados Unidos saliéndose de la COP21, del Acuerdo de París, ¿dónde quedaría este sector energético? Muchas gracias. Muy bien, bueno, hay toda aquí una batería de cosas. El TPP o el CPTPP, los canadienses lograron, cambiándole el nombre, pues que nadie se acuerde cómo se llama, ¿no? Y podemos usar las siglas en español TIPAT, que creo que son más fáciles, ¿no? Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, porque CPTPP se nos complica. A ver, el tratado, si perfecto, de México ya está, ¿no? Se habían hecho foros en el Senado anteriores todavía, y ciertamente que ha habido mucha preocupación del sector industrial y del sector agrícola. Recordemos que un poco la historia del TPP, ahora sí del TPP, esta es una iniciativa a la cual se monta Estados Unidos, que toma el control del proceso precisamente por el mecanismo de autorización de la Trade Promotion Authority, que como se autoriza a Estados Unidos a negociar con ciertos países ciertas cosas, pues, al momento de entrar y siendo el actor más importante, termina controlando el proceso. No estábamos invitados México y Canadá originalmente, hay que recordarlo, pero siendo nuestro principal socio comercial, pues no podemos permitir que negocie la entrada de un nuevo niño al patio en el cual estamos todos jugando, ¿no? Entonces había que participar y montarnos en la negociación, como lo hicimos con Canadá. Una de las propuestas de Estados Unidos, lo primero que hizo fue salirse del TPP, ya anunció que está interesado en regresar, ¿no? Entonces prepárense porque va a venir algunos temas interesantes. Después de TPP pasamos a TPP 11, es decir, eran 12 países, 11 ya sin Estados Unidos, en donde lo que se hizo fue sacar todos aquellos elementos de interés específico estadounidense, los mandamos a la congeladora, pues para cuando Estados Unidos quiera regresar, bueno, entonces los reincorporamos al texto, ¿no? Y luego Canadá viene con la propuesta de cambiarle el nombre, ¿no? a Integral y Progresista, que es como queda actualmente. Pero es un tratado que ya está caminando, sí que hay preocupaciones de los sectores. El Senado no va a poder dar respuesta porque más bien con quien tenían que haberse sentado y lo hicieron antes, pues era con la Secretaría de Economía. El Senado no les va a contestar, ¿no? Que no tiene los elementos para contestar, pero ciertamente es un problema. Pensemos que en el TPP hay países con los que México simplemente no tenía comercio, ¿no? Y ahora ya estamos en un tratado de libre comercio con ellos. Es lo que puedo decir pues, respecto al tema del TPP. Una nueva sustitución de importaciones para México. ¿Qué tan viable? Pues quizás en algún sector sea viable. Ciertamente es muy atractivo la idea de si puedo producirlo, para qué lo importo. Pero el mundo del comercio ya no funciona así, ¿no? Es decir, más bien, si lo puedo importar, ¿para qué lo produzco aquí? Sería la pregunta, ¿no? Si lo puedo importar mucho más barato, si es de mejor calidad, si es más eficiente, y puedo entonces producir aquellas cosas para las cuales se haya mucho más competitivo y puedo entonces quedarme con los mercados en el exterior. Y eso es lo que ha venido pasando. Es decir, hay que cambiar un poco la mentalidad, de manera que si puedo comerme un jabugo de verdad, pues para qué hago jamones aquí que no están tan buenos, ¿no? Creo que quizás habría que pensarlo así. Entonces,
Ciertamente que hay muchas cosas donde México se ha posicionado, sector automotriz, por ejemplo, absolutamente, o equipamiento médico, por ejemplo. Es decir, hay muchos productos donde México es altamente competitivo y es donde tenemos que trabajar. Reducir la dependencia de Estados Unidos, ¿cómo lo hacemos? Híjole, quién sabe. Está muy complicado, ¿no? Es nuestro gran socio comercial, ¿no? Están aquí al ladito, son los que pagan mejor, consumen como desesperados, ¿no? Todo lo tiran a la basura, y compran otro. Es decir, híjole, sí, hay que diversificarse, sí, ojalá podamos reducir a ese 70-75%, ojalá. Pero para eso tenemos todos los mercados abiertos. Quizás aquí sí tendría que venir con el nuevo gobierno una política de impulso y una política de comercio exterior, que eso sí que nos ha hecho falta últimamente, que permita impulsar las exportaciones, apertura de otros mercados. Pues quizás el regreso de aquel antiguo Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el IMCE, que funcionaba fantásticamente. Funcionaba tan bien que nos lo echamos, ¿no? Entonces, a ver si recuperamos el IMSE, aprovechando que están terminando de arreglar el edificio que se construyó para el IMSE ahí en la Ciudad de México. El Telecuem, el Telecuem está vigente y están terminándose ya, ya se terminó, queda un puntito pendiente, la renegociación o la modernización del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, una estructura de tratado totalmente distinta a la del Telecán, un poco más compleja y de más difícil funcionamiento, se ha ampliado sustancialmente, yo creo que fue una buena modernización la del Telecuem, está pendiente todavía un par de temitas ahí, pero ya viene. En el tema de energía, pues sí, el Telecán, es decir, el capítulo vigente del Telecán en materia de energía, básicamente lo que dice es cada país respetará sus respectivas constituciones, es decir, no hay comercio de energía mayormente, pero la realidad ha cambiado profundamente, son 25 años de diferencia, ¿no? Entonces lo que se planteó ahora fue, vamos subiendo al Telecán, lo que ya dice la Constitución mexicana y el nuevo régimen mexicano, no más, ¿no? ¿Cuál es el futuro del comercio exterior? Pues, híjole, dependerá mucho también de la permanencia y de la continuidad del presidente Trump en Estados Unidos, con la noticia de que la economía estadounidense va rete bien, ¿no? Están muy contentos. Entonces, esperar a que no lo reelijan es una apuesta arriesgada, cuando menos, ¿no? Porque ¿por qué lo voy a cambiar si tengo más dinero en la cartera? Estoy encantado, no me importa si los pobres mexicanos y los canadienses están enojadísimos o los europeos, ¿a mí qué? Dirá el votante, ¿no? Entonces, vienen unas elecciones intermedias muy complejas también. Quién sabe si vaya a perder ahí las mayorías. Si las pierde, sí que puede cambiar algo de la ecuación, pero quién sabe si vaya o no vaya a ser reelecto. Hoy día parecería que desde luego que sí, ¿no? Entonces podemos esperar, sin duda, ajustes como se están dando ya en la fecha en las relaciones comerciales internacionales, ¿no? O sea que hay que estar pendientes. Sí, no, yo nada más complementar un par de cosas de lo que dijo Óscar. Sobre el CPTPP, el tema tiene que ver con cuestiones de cooperación aduanera y verificación del origen. Ahí hay disposiciones muy claras. El CPTPP es un muy buen acuerdo, pero es un acuerdo que hay que trabajar para implementarlo. Y yo creo que ese es el salto mortal en donde todavía estamos pendientes. Tenemos una tarea pendiente muy importante que hacer, porque sí es una gran oportunidad para México el contar con reglas y el abrir nuevos mercados en el Asia-Pacífico en donde no tenemos presencia, y me lleva a la segunda pregunta, es una excelente forma de buscar diversificar mercados. No solamente diversificar mercados, tenemos que hacer un trabajo al interior. Me parece a mí que la agenda de competitividad en México todavía está pendiente. Necesitamos integrar más sectores a las exportaciones, más proveedores locales. No quiere decir importar, un modelo de sustitución de importaciones como el de los años 70 no es viable, simplemente no hay forma. Somos un mercado que está abierto, pero sí tenemos que tener un tejido productivo que pueda competir en el mundo, y en este momento creo que lo que necesitamos hacer es desarrollar esos proveedores nacionales que sean competitivos, incluir más empresas, más regiones, más sectores en las cadenas productivas, y de esa forma vamos a poder también nosotros acceder a más países. A mí me parece que el reto para México es concebirse realmente como un actor internacional que puede y tiene todo para participar de forma diversa
¿no? En diferentes en diferentes modalidades. No podemos esperar que vamos a reducir la dependencia del mercado de Estados Unidos porque la geografía llama y la integración productiva está dada, ¿no? Y entonces, aunque no haya Telecan, que sí espero que sí va a haber, la integración no se va a deshacer de un día para otro. Creo que el reto, y eso me lleva a la siguiente pregunta sobre el tema de la estabilidad de la economía, o sea, lo que está pasando ahorita, pues a lo mejor no se nota, pero sí afecta. Claro que afecta y claro que va a afectar. Ahorita lo que está viviendo Estados Unidos y por ende la economía internacional es el efecto de la reforma fiscal del presidente Trump, que beneficia sobre todo y ante todo a las grandes corporaciones. Entonces ahí es en donde está la respuesta a lo que está pasando el día de hoy, pero eso va a pasar la factura y de una forma muy importante en unos años y nosotros vamos a pagarla también. Entonces, yo lo que veo es que hay una lucha muy importante de parte de Estados Unidos frente a China de quién se queda con qué. Estados Unidos está viendo el poderío chino, no solamente en los temas económicos, de seguridad, de tecnología. Tiene una guerra declarada con el Plan 2025 de China, Made in China, ¿no? Donde China ha decidido que va a ser una potencia en todo lo que tiene que ver con tecnología, inteligencia artificial, telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una verdadera lucha. Y China no lo va a poder hacer sin Estados Unidos, porque el desarrollo tecnológico está en Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que es una lucha de fuerzas. China no es menor. La visión de China, me parece a mí, del comercio internacional específicamente, es muy diferente a la visión que tiene Estados Unidos o la que podemos tener nosotros o la Unión Europea. China es un país que protege mucho, donde hay una gran intervención del Estado. Hay muchos subsidios, está muy limitada la inversión, sus prácticas de protección a la propiedad intelectual son cuestionables, por decirlo menos, etcétera, ¿no? Entonces, me parece a mí que el modelo chino difícilmente puede ser el modelo que nos sirva al mundo entero. Sin embargo, la forma en la que ha atendido Estados Unidos este reto, me parece a mí que ha sido muy poco afortunado. Y creo que son los ciclos de la historia, hasta cierto punto. ¿A dónde quisiera yo ver esto en los próximos 20 años? Pues yo quisiera que pudiéramos, a diferencia de lo que está haciendo Trump, que es dividir a los que pensamos igual, a los like-minded, pudiéramos tener la fortaleza, la Unión Europea, Japón, México, Australia, países que somos actores importantes en el comercio internacional, que podamos tener esa presencia, pero obviamente es difícil cuando te estás tratando de proteger de los embates del grande, pero creo que tenemos que tener una visión común y creo que lo que sí yo rescataría es que la respuesta de los países ante la guerra comercial de Estados Unidos, que yo sí la califico como una guerra, ha sido, bueno, me tengo que defender, pero de Estados Unidos. No voy a adoptar las mismas políticas de Estados Unidos. A mí eso es lo que me parecería que sería muy peligroso. Yo no lo he visto, espero que no lleguemos ahí, pero para mí ese sería el riesgo. Y ojalá que esta sea una coyuntura que está mostrando, obviamente, problema interno que vive Estados Unidos, resultado de sus propias decisiones de política pública. Y el tema energético, pues yo creo que el tema energético ya lo explicó Óscar, y yo lo único que añadiría es que si esto tiene un enorme potencial de hacer de América del Norte la región más fuerte en términos energéticos a nivel internacional, y eso creo que también nos da a nosotros como país una fortaleza que ojalá que sí se mantenga. Gracias. Muchas gracias por la hora que es, bueno, y la hora que empezamos, ya nos pasamos 15 minutos, pero pues no nos resta más que agradecer a nuestros ponentes su sabiduría y todos quedar pendientes para lo que suceda una vez que Canadá dé la última palabra. Como dijeron los ponentes, espero que Canadá nos salve. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias. Agradecemos a los ponentes por su participación.
Les pedimos por favor no moverse de su lugar porque daremos inicio inmediatamente a la siguiente ponencia del día, que es sobre los desafíos